Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Estamos agradecidos al Señor de que nos concede una vez más estar en sus hogares y donde quiera que nos escuchan y nos sintonizan con su programa Hombres de Verdad. Con ustedes en el día de hoy, como siempre, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña. Esperamos que el tema de hoy llegue a los corazones de todo padre que nos escucha, porque es un tema trascendental. José, ¿cuántas cosas podemos y debemos decir al respecto para despertar las conciencias de los padres? ¿Cómo estás? Es un gusto de nuevo estar contigo juntos, ministrando la palabra de Dios. Eso es un regalo de la providencia de Dios, porque tú y yo pasamos muchos años unidos, disfrutando nuestra adolescencia y juventud, y que ahora estemos unidos por yo no sé cuántos años ya aquí en Hombres de Verdad. Así es. Yo iba a decir ya dos viejos, pero después dije no, ya un viejo y yo aquí jovencito todavía. Sí. Pero es un regalo de la providencia de Dios que podamos no solamente estar juntos, algo que siempre hemos disfrutado, pero también junto a los hermanos, a los hombres, ahora con los hombres, que podamos, por la gracia de nuestro Dios, ayudarles, y también a las hermanas, porque hay muchas hermanas que también nos sintonizan y que son portadoras de las verdades que Dios trae a través de Hombres de Verdad para los hogares, para las vidas, y como siempre, trayendo temas bíblicos, pero temas de actualidad, temas que conecten con las realidad que hoy en día viven los hombres y que también mitiguen necesidades para nosotros vivir realmente una vida que honre a Dios, que glorifique a Dios. Amén. Con nuestras acciones. ¿Y qué tema tenemos para hoy, Marcos, o que comenzaremos a tratar hoy? Bueno, ¿seguimos con la línea de los hijos? Sí. Vamos a seguir y vamos a iniciar posiblemente una serie de varias sesiones, varios programas, hablando de un tema muy pertinente, y es cuidando a nuestros hijos de la pornografía. José, la pornografía, por decirlo de alguna manera, siempre ha existido. De hecho, se han encontrado pinturas en cuevas y en lugares antiguas donde son imágenes pornográficas. Porno viene de la palabra porneia, que es la palabra que se traduce como fornicación en las Escrituras. Y grafía es algo gráfico, algo visible, que se puede ver. Así que son imágenes gráficas de relaciones íntimas o de situaciones que solamente son apropiadas en el contexto del matrimonio. Podemos estarnos refiriendo a una pornografía suave que se refiere solamente a desnudos, o una pornografía mucho más fuerte, o como se dice, dura, que tiene que ver ya con imágenes de personas teniendo relaciones íntimas. Pero si bien es cierto que siempre ha existido, no es menos cierto que las estadísticas y las condiciones actuales hacen que sea escalofriante el escenario. De verdad, es como... yo recuerdo cuando nosotros éramos jovencitos, y de eso hace mucho tiempo, que entre los jóvenes para ver pornografía había que investigar dónde era que vendían las revistas, y entonces el grupo planificar cómo era que las iba a conseguir, ese tipo de material, y luego entonces algo físico escondido en las casas. O sea, tenía sus procesos, había que hacer muchas cosas para uno exponerse a este material. Sin embargo, en el día de hoy está a ley de 3 segundos, de un clic. Y este acceso tan fácil a contenidos inapropiados es algo que preocupa, o debiera preocupar, a todos los padres, sobre todo a los padres creyentes que conocen las Escrituras.
Tristemente, conversábamos fuera de sintonía y tú decías, wow, no es tanto que preocupa a muchos padres, es que debiera preocupar, porque decíamos que lamentablemente hoy día muchos padres cristianos tienden a ser simples. Y cuando hablamos de una persona simple conforme a la palabra de Dios, es aquella persona que no ve el mal, a menos que sea muy evidente. Pero, ¿y qué tiene de malo que mi hijo tenga un celular con acceso a internet? Porque eso es estar con la modernidad. Además, yo quiero que aprendan. Bueno, porque tú le estás dando en las manos a un niño de 9, 10, 11, 12 años una bomba de tiempo. Y un acceso a contenido que yo no diría, Marcos, que es un contenido de adultos. Como eso es lo que le dicen. Esa es la trampa del maligno. Exactamente. No, es que eso es contenido de adulto. O las películas que son clasificadas como para adultos mayores de 18 años. Esos contenidos no deberían estar exhibiéndose ni para niños, ni para adolescentes, ni jóvenes, ni adultos, ni ancianos. Y dentro de esa tónica, pues, hablando de un tema que yo sé que los padres han oído hablar bastante, que es el tema de la pornografía, vamos a comenzar a hablar acerca del cuidado de nuestros hijos con este tema de la pornografía. Uh-huh. Cómo nosotros como padres tenemos que ser responsables de eso. Marcos, cuando ya mis hijos eran adolescentes, pues no había acceso, no existía el internet. O sea, déjame decirte, el internet comenzó en el año 96, no comenzó antes, porque el internet comenzó primero entre los militares, luego entre las universidades, pero abierto al público fue en el año 1996. Y esos contenidos comenzaron a masificarse ya en el 2000 en adelante. Y ahí sí mis hijos eran adolescentes, pero no había tanto de eso. Pero todavía sí se conseguían las revistas y todo. Y yo recuerdo cuando mis hijos eran adolescentes, cuando ellos se iban, levantar el colchón y buscar entre sus cosas para ver si de verdad ellos habían logrado tener acceso a ese tipo de material gráfico. Uh-huh. Porque en aquel tiempo, bueno, era más gráfico de revistas que eso, porque esta tormenta, este bombardeo, esta saturación, porque es una saturación que hay con imágenes de desnudos y de prácticas pecaminosas hechas por prácticas correctas, pero hechas de una manera incorrecta, ¿verdad? Uh-huh. Porque la sexualidad no tiene nada de malo siempre que se haga dentro del marco del matrimonio. Exacto, del marco diseñado por Dios. Exacto, y dentro del matrimonio con el debido cuidado y respeto de que no se exponga ni a hijos, ni a adultos, ni a nadie. De manera que cuando hablamos acerca del daño que le puede causar la pornografía a los hijos, es ahí donde, como tú decías, los padres tienden a ser simples e ingenuos y a veces, lamentablemente, no tienen la fuerza del ejemplo para ir en contra de sus hijos con respecto a eso, porque puede ser que ellos mismos todavía, aun siendo hombres cristianos, teniendo sus esposas, estén atrapados en algo que atrae principalmente a los hombres. Uh-huh, uh-huh. Envuelve a damas, pero principalmente está dirigido a eso, porque recuérdate que antes eran las revistas de adultos, de hombres adultos, básicamente de hombres, porque lo que se exhibe es el cuerpo de la mujer. Sí. O sea, la mujer conoce su cuerpo. Se exhibía. Exacto. Ahora cada vez más, y esto es importante que los padres sean conscientes, cada vez más las jóvenes están involucrándose en pornografía. Permítanos dar un poquito de el panorama de lo que está ocurriendo, porque puede ser que padres nos estén escuchando aquí y estén pensando, sí, pero en mi casa eso no ocurre, porque mis hijos son buenos muchachos, mis hijas son buenas muchachas. Miren, mis hermanos, me encantó el ejemplo que diste, porque tú sabes lo que tú le habías enseñado a tus hijos, pero tú no confiabas, ellos son buenos muchachos, son hijos, yo soy pastor, y ya, no, tú buscabas y verificabas porque sabías que eran capaces, lo mismo que éramos capaces tú y yo. Miren, hay una compañía llamada Bitdefender que realizó un estudio sobre el acceso a este tipo de contenido pornográfico por parte de padres e hijos. Se hizo un cuestionario
a 1.570 padres de 5 países: España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. Oigan el resultado. Mis hermanos, oigan estos números. El 95% de los padres descubrió que alguna vez uno de sus hijos estaba tratando de acceder a contenidos calificados como pornográficos. Una cosa, José, es que nosotros hablando, y uno tiende a hacer eso, uno a veces tira porcentajes. No, yo creo que tal porcentaje, pero no tiene base. O sea, puede ser como no puede ser. Aquí estamos hablando de una encuesta. Mis hermanos, yo no sé si ustedes se están dando cuenta de lo que estamos hablando. 95% de los padres descubrió, de cada 100 padres, 95 padres descubrió que su hijo estaba tratando de entrar a contenidos pornográficos. Y fíjense qué interesante, el estudio asegura que el 97% de los encuestados utilizan controles parentales. Eso me lo encontré alto y estimulante también, porque si tú me preguntas, yo hubiera pensado que hubiera sido menos. Pero el 97% usa controles parentales. Pero mira qué interesante, el 12% de los menores lograba desactivarlos. Y es que uno puede ser conocedor de la tecnología como padre, pero definitivamente, sobre todo en esta época, nuestros hijos son quizás la primera generación, o nuestros nietos, en el caso tuyo y mío. En el caso tuyo y mío, nuestros nietos son la primera generación que crecen ya manejando el Internet desde temprana edad. Muy temprana edad. José, no sé si te ha pasado con alguno de tus nietos, pero yo de verdad, yo no puedo olvidar, porque digo, wow, en esa época, ahora tiene 4, pero en la época que sucedió lo que te voy a contar tenía 3 años y tiene una tablet que no tiene acceso a Internet, sino solamente a ciertos juegos y a ciertos materiales que los padres le tienen allí. Y son juegos educativos y todo. Y una vez en Navidad estábamos cenando en un sitio, ellos viven fuera, 2 de mis nietos, y el de 3 años me dijo, Abu, vamos a jugar, y buscó un juego en su tablet. Y yo le dije, mi amor, pero es que Abu no sabe jugar eso. No, pero yo te explico. Señores, 3 años. Y él me explica, y es el tipo de juego donde alguien va corriendo y vienen obstáculos y se echan para un lado y se echan para el otro y brincan y luego se tiran. Yo quiero que ustedes vean él explicándome y entonces él lo hace y yo me quedo mirándolo. Y dura muchísimo rato hasta que finalmente se estrella o algo así, se estrella. Cuando me la da a mí, José, yo no pasaba de 15 segundos, de 10 a 15 segundos. Y él explicándome, medio frustrado. Abu, pero que tú no brincas. Abu, pero que tú tienes que echarte para el lado. O sea, de verdad, yo digo, 3 añitos. ¿Qué nosotros pensamos que va a suceder con esos muchachos cuando estén más grandes? Claro. O sea, va a ser difícil para nosotros. Fíjense cómo ya hay un 12% y esta proporción va a seguir subiendo, que logran desactivar o burlar los controles parentales que se le ponen. Pero Marcos, cuando uno tiene cierta dificultad a veces con el teléfono en el sentido básico, son ellos los que ayudan a uno a poder, no, pero préstamelo. Y ellos no saben cómo resolverlo, pero comienzan a buscar y aprenden. Aprenden rápidamente y te dicen, no, eso es así, 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 aunque nunca lo habían hecho. De manera que la agilidad que tienen ellos para el acceso al Internet, esa misma agilidad tiende a facilitar que cuando decidan entrar a buscar ese tipo de contenido, van a tener esa agilidad. Estaba buscando un dato, Marcos. Hay 25 millones de páginas con la tendencia pornográfica. Sí. 25 millones de páginas. Sí. Ya tú te imaginas la inmensa cantidad de eso. Cada minuto se suben horas y horas y horas de material pornográfico. Cada minuto. Yo leí algo así. Fíjate qué interesante, y esto es lo que nosotros queremos que quede en vuestras cabezas a todos los hermanos que nos están escuchando y aún los que no sean creyentes. Dice el responsable de marketing de esta compañía algo
que de verdad creo que debemos comprar. Él dice, incluso si los padres comprenden la necesidad de los controles parentales y la necesidad de vigilar a sus hijos mientras están en redes sociales y en Internet, en general, los niños siempre encuentran la manera de acceder a contenido para adultos. Hermanos, esto es similar a lo que dice Josh McDowell. Él ha escrito varios libros y materiales al respecto. ¿Saben lo que él dice? Mi hermano, la pregunta no es si usted va a lograr que su hijo no se tope con material pornográfico. La pregunta es cuándo su hijo se va a topar. O sea, él dice, asuma que su hijo va a ver pornografía y su hija. Wow, José, de verdad, qué duro. Y no digo qué duro porque estoy en contra de esa afirmación. No, es que yo creo que es verdad. Y es lo mejor que nosotros como padres tengamos esa conciencia, porque si no va a suceder que cuando vengamos a despertar y a darnos cuenta, posiblemente ya nuestros hijos tienen tiempo viendo pornografía y ya se ha hecho en sus vidas un daño que pudiera ser irreversible. No decimos que es irreversible porque nada es irreversible para el Espíritu Santo, ni para el poder de Dios. Amén. Pero hablando en términos humanos, el daño que puede hacerle a nuestros hijos puede ser irreversible. José, cada vez más, cuando pasa el tiempo, la edad en que los niños están viendo pornografía va descendiendo. Antes de que existiera el Internet, ¿saben cuál era generalmente la edad en que los niños empezaban a ver pornografía? Entre los 11 y los 13 años, lo cual ya es para mí escandaloso. Entre los 11 y los 13 años, la mayoría de las niñas ya han desarrollado. Sí. Los varones puede ser que todavía no, porque desarrollan más tarde. Sin embargo, ¿sabes por dónde andamos, José? En este momento histórico, las estadísticas dicen que los niños están empezando a ver pornografía a los 8 años. Bueno, Marcos, déjame darte este dato que entra específicamente en lo que usted está diciendo. El 2019 estaba yo predicando en Carolina del Sur. Y en esa iglesia donde yo estaba predicando, era una conferencia, había muchos pastores. Y llegó un pastor dominicano que fue a la conferencia y él andaba con su familia, andaba con su esposa y sus 2 hijos. Después que terminó el culto, él le dio la tablet a su hijito mayor, varoncito, que tiene que tener como unos 8 o 9 años, quizás 9. Le dio la tablet y le puso juegos. O sea, le puso juegos de niño. Y cuando yo estaba hablando con él y fui a saludar al niño, a sociabilizar, como dice, con el niño, me le fui acercando. De lejito yo vi los juegos. Pero en una, el niño que estaba tranquilo, lo vi nervioso, dándole a la pantalla para quitarlo. Sí. Y Marcos, fue que en el juego, por aproximadamente como 5 segundos, entró una imagen pornográfica. Uf. No que él la buscó. Uf. No. Entró, él se puso nervioso, tratando de quitarla, no pudo. Se ve que su papá ya le había hablado, no pudo, y se quitó sola. ¿Tú sabes lo que significa eso? Es despertando en juegos de niños, despertando eso en los niños. La curiosidad. Antes se hablaba, cuando se miraban los escritos sobre este tema, era que los niños a cierta edad tenían la curiosidad de decirle a la amiguita, déjame ver qué tú tienes ahí, tu pipi. O sea, siempre antes se trató más de un asunto de curiosidad. Era una curiosidad propia del varón y una curiosidad propia de la niña. Y ahora ellos lo que quieren es despertar eso, pero ya de una manera más cruda y de una manera más dañina. Al punto tal de que en iglesias, en prédicas que se están dando a través de Zoom, le han metido a propósito ese tipo de material. Yo he escuchado eso. Sí, le han metido ese material mientras se está dando la prédica. Wow. O sea, es toda una industria
que tiene sedes en el infierno Ujú. para sexualizar el mundo, dañar el mundo. Pienso que lamentablemente tenemos que decirlo así, es algo que había de venir, porque la Biblia lo dice, que en los últimos tiempos serán como los días de Sodoma y Gomorra, Ujú. donde el mundo estaba súper sexualizado, y obviamente eso acerca la venida de nuestro Señor aquí a la tierra Amén. por nosotros, y eso es algo que Amén. deseamos teológicamente, Ujú. pero ahora lo estamos deseando experiencialmente. O sea, ya uno quisiera que el Señor viniera hoy. Ya no hay un buen cristiano, no quisiera pasar un segundo más en este mundo. Pero lo que queremos advertir a los padres es que tienen que tomar la iniciativa de cuidar a sus hijos de la pornografía y todos estos datos que le estamos dando y los demás que están enlistados del daño que le hace y lo que hemos visto en consejería con cómo ha afectado a jóvenes, es algo de que si los padres no están velando con ello de una manera intencional, de una manera continua, de una manera diaria, no saben el daño que esto le puede causar a sus hijos. Ujú. ¿Tú tienes algún otro dato más? Bueno, era simplemente recordar lo siguiente. Vamos a esperar, Marcos, La pausa. la pausa Está bien. y después tú nos traes esos datos. Perfecto. Quédese con nosotros y retornamos en breve. Porque ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva, agradecemos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este continúen en el aire. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con programas como este. José, antes de la pausa, íbamos a enfatizar lo que significa lo que acabamos de decir. Antes empezaban a ver pornografía los niños cuando estaban en sexto de primaria, lo cual ya era algo escandaloso. En el día de hoy estamos hablando de tercero de primaria. O sea, no bien acaban de entrar al colegio. Yo pienso en mi nieto, el mayor. Él tiene 9 años. De verdad, yo imaginar que él tenga que enfrentarse en un momento determinado con este tipo de imágenes o algo así que le salgan, es como, me van a dañar al muchacho. Es como, wow, y es una intencionalidad diabólica que hay de atraparlos cada vez más tempranos, porque eso hace que tengan un público cautivo cada vez mayor. El hecho de que haya disminuido la edad tiene mucho que ver con lo que decíamos al principio, con la facilidad del acceso. Hoy en día es algo generalizado que un niño de 8, 9, 10 años tenga su propio móvil. Y aquí aprovechamos y les decimos a los padres, aunque después cuando hablemos de cómo protegerlos, lo hagamos de una manera más detallada. Pero ahí es que decimos que los padres son simples. Los padres le entregan a sus hijos aparatos electrónicos inteligentes con acceso a internet y no piensan todo lo que ellos pueden ver por ahí. Y muchas veces escuchamos el típico argumento que uno como pastor tiene que ser paciente, José. Pero nosotros somos humanos y hay cosas como que molestan a uno más que otros. Hay argumentos que parece que es que estoy saturado, que hasta me molestan. Cuando yo oigo un padre diciendo, bueno, pero total, lo van a hacer como quiera. Eso a mí como que me molesta, pero es como, sí, pero el hecho de que tú pienses que lo van a hacer como quiera no significa que tú seas cómplice. Pero eso habla de la condición espiritual Claro, de ese padre. claro. Y ni siquiera se dan cuenta. Bueno, para que lo haga por ahí, para que lo vea en casa del amiguito, que lo vea aquí. ¿Serio? Marcos, yo digo, Marcos, el hecho de que los hombres de las iglesias que pastoreamos
se estén expuestos a la palabra de Dios y a la sana doctrina no es una garantía. En lo absoluto. No lo es en lo absoluto. Es una ayuda, pero no lo es. A veces uno puede también como pastor oír lo que pasa con otros, uno decir, bueno, que no están en una iglesia de sana doctrina. No, eso pasa donde quiera, porque la responsabilidad de vivir para el Señor no depende de la iglesia. La iglesia es uno de los ayudadores. La responsabilidad es de vivir. Y otro aspecto que personalmente, no yo porque lo hago de manera intencional, sino que le oro al Señor, es que yo noto que muchas de las prédicas que salen de mi boca, siempre en muchos aspectos y con cierta regularidad, el tema de la pornografía sale. Y cuando me salen esos temas con cierta regularidad, que no son que los he escrito, lo estoy haciendo de una manera intencional, sino que es obra del Espíritu Santo, eso me manda la alerta de la gente que está sentada ahí y que Dios le está diciendo, óyeme, es contigo que estoy hablando. Así es. O sea, yo siempre he tenido ese termómetro en cuanto a la predicación, el hecho de que hay muchos hombres y eso hace que si están atrapados en ese mal, nunca van a tener la suficiente entereza para preocuparse por sus hijos, porque ellos están ocupados en lo que deberían evitar a sus propios hijos. Cuando uno piensa, José, en su propia experiencia, no sé cómo es tu caso, pero creo que debe ser similar. Yo recuerdo la primera vez que yo escuché hablar de relaciones íntimas y de verdad, yo creo que todos mis amigos sabían de eso. Y para mí fue como, porque no tuve educación sexual en casa. Lo que quiero decir es que nosotros posiblemente empezamos a tener cierta influencia o contacto muy tarde. Por lo que hablábamos, tenía que haber un grupo de amigos que estuvieran en eso y entonces uno tenía que ir aquí o allá. Sin embargo, en el día de hoy abunda en las redes la pornografía y no solamente la pornografía suave de desnudos solamente. No, abunda en las redes la pornografía dura. Imagínate cuando un niño de 7, 8 años en un momento determinado se enfrenta con eso. Y lo interesante de eso, ¿sabes qué es? En la mayoría de los casos, los niños no andan buscando eso. La mayoría de los niños que se introducen a la pornografía, podemos decir que los introducen. Los inducen. Como tú decías hace un rato, el niño que tú diste el ejemplo, él está jugando con algo y le sale por unos segundos. En estos días yo estuve trabajando con un caso, asimismo, una niña pequeña, pero ahí vamos a lo mismo. Le regalan a alguien relacionado a la familia un iPhone. ¿Pero qué hace una niña de 9, 10 años con un iPhone? Ahí es que decimos que somos simples, porque los padres nos oyen y dicen, ¿qué ustedes quieren? Que tenga un carabelita, que no tenga internet, porque el teléfono, ¿para qué es? Uno más sencillo. Significa carabelita, en Hermanos de México. Significa algo más sencillo, algo más básico. Algo elemental. ¿Para qué es el celular? Para comunicarse. Entonces, no, pero pastor, es que yo necesito que esté comunicado en esta época. Cuando él termine su clase, que me llame. Bueno, pero si es para que te llame, entonces dale un teléfono que solamente sirva para eso, para que te llame. Es que entonces los demás amigos se burlan y a él le da vergüenza, porque los demás tienen equipos electrónicos, ¿verdad? Inteligentes, y entonces a él le da vergüenza sacar su aparatico que es demasiado sencillo. Bueno, empieza a trabajar con tu hijo, que no se avergüence ni se deje llevar de la influencia de los demás, de la presión de grupo. En la iglesia, uno esperaría como que, por decirlo de alguna manera, que todos los niños de 10 y 12 años, uno esperaría que todos los niños tuvieran un celular, si es que tienen, que solamente sirva para llamadas. Algún inconverso oye esto y dice, pero estas gentes son retrógradas. No estamos aquí para convencerlo. Pero si algún creyente oye esto, escuche bien, estamos hablando de asuntos de sabiduría, de protección del alma de su hijo. Miren este dato. El presidente
de Jóvenes e Inclusión de España recordó que el 90% de los jóvenes que participaron en una encuesta que ellos hicieron admitió haber accedido a pornografía en los últimos 5 años. Déjenme reiterar esto. Padres que nos están escuchando, esperamos que no nos escuchen pensando que esto no se aplica a sus hijos. No, pero es que yo los conozco bien. Tú puedes conocerlos muy bien. Pero si tú piensas que ellos no son capaces, lo que tú no conoces bien es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que tú y yo somos capaces de cualquier cosa. Es la gracia de Dios lo que nos refrena. Pero tú y yo somos capaces de cualquier cosa. Mi hermano, mi hermana, asuman que sus hijos adolescentes posiblemente están viendo pornografía y ustedes no están enterados. De verdad, asúmanlo. Si ustedes hacen todas las averiguaciones y las investigaciones y no es así, den gloria a Dios. Den gloria a Dios. Marcos, tú puedes mirar cualquier tipo de película en cuanto a la trama, ¿verdad? Puede ser una película de acción, puede ser una película novelesca, por decirlo así, que se basa en alguna novela escrita. Puede ser una película bélica de guerra, puede ser una película romántica. Y tú terminas de ver eso 2 o 3 horas y eso no te afecta necesariamente en nada. O sea que exponerse a un material gráfico que refleja las cosas básicas de la vida, que pasan en la vida, no afectan. Hasta las películas de misterios, ¿verdad? Al que le gusta ese tipo de mortificarse con eso, que a mí nunca me han gustado. Y entonces tampoco, o sea, hay gente muchachitos que le puede dar pesadilla, como dicen. Y muchas veces por ahí es que los padres toman el asunto de la pornografía. Pero con la pornografía no pase así. Porque es con una intención, están hechas y el contenido y lo que se trata allí es de dañar de una manera permanente la conducta, la moral, la concepción que tienen los niños, adolescentes y también los jóvenes y adultos, no solamente con respecto a la pureza de la sexualidad tal como Dios es, sino que son capaces de violar, y eso lo vamos a ver después, son capaces de cometer cualquier delito para satisfacer esa necesidad que le despierta para que lo practique de una manera incorrecta. De hecho, los estudios dicen que un adulto que es casado, expuesto a la pornografía, pierde el deseo de tener relaciones con su esposa, pero lo potencializa para tenerlo con cualquier otra persona. Y un dato que leí que me sorprendió, Marcos, es que, bueno, para seguir con los niños, después te doy el dato. Uno tiene que preparar a sus hijos para que tanto en la escuela como en la iglesia y en la familia no permita que nadie lo induzca a eso. La primera vez que yo tuve en mis manos, como a los 18 años, material pornográfico, me lo mandó un amigo de Estados Unidos que lo arrancó de una página de esa. La primera vez que yo pude ver un preservativo en mis manos, me lo mandó ese mismo amigo, que crecimos juntos en los caminos del Señor. Así que uno tiene que cuidar a nuestros hijos de cualquier tipo de influencia. El dato que te iba a decir, Marcos, es que dice ese estudio de la internet sobre la pornografía, que el día que más se consume, oye bien, el día que más se consume pornografía es el domingo, el día del Señor. Wow. Si ya tenemos ese dato dado por incrédulos, nosotros tenemos entonces intencionalmente que usar ese día para lo que el Señor nos ha mandado que lo usemos y mantener a nuestros hijos, decirle, mire, hoy 0 computadoras, 0 juegos, 0 lo que sea. Iglesia, descansar en la casa, participar como familia, pero hoy no hay nada de eso. Porque es espeluznante
Sí. que precisamente, y ya podemos decir que es una obra del mismo maligno, Ujú. elegir ese día. Yo hubiese pensado que era el sábado. Mm. Yo hubiese pensado, bueno, no el lunes, ni el martes, ni el miércoles, porque los muchachos están ocupados y lo hacen, pero el sábado. Ujú. No, el domingo. Entonces, eso muestra que hay una intencionalidad del infierno de corromper el día que es para edificar y Ujú. fortalecer nuestras almas. Ujú. Wow, es impresionante el dato. También dijiste algo que llamó mi atención y que ratifica lo que habíamos dicho. Tú dijiste que la primera vez que tuviste un material pornográfico en tu mano tenías como 18 años. Ujú. Eso es una muestra de que los tiempos han cambiado. cambiado O sea, mucho. 18 años. De verdad, miren, es difícil pensar hoy en día en un joven de 18 años, sea incrédulo o sea creyente, que no haya visto intencional o inintencionalmente pornografía. De hecho, Más intencionalmente. exacto. De hecho, normalmente... Sobre Ujú. todo varones. Sí, Las muchachas entran, obviamente, pero es difícil que un muchacho hoy en día con un celular en la mano, 18 años, sí. no haya visto algo Sí. intencionalmente. Sí, y eso es haciendo la construcción en el mejor de los casos, porque yo creo que es mucho más que eso. Yo creo que podemos decir con toda propiedad que la mayoría de los jóvenes varones, la mayoría, este número de 90%, yo no creo que sea muy diferente en los creyentes, José. No. La mayoría de los jóvenes creyentes está lidiando y luchando contra la pornografía, y es importante que los padres sean conscientes de eso. Y el porcentaje de jovencitas que antes quizás era un 5, un 10%, yo recuerdo haber visto un número que rondaba como en el 30-40%. O sea, eso es alto para lo que era antes. Pensar que se llegó a los 18 años sin ver pornografía en esta época, eso es de verdad una obra prodigiosa de protección de la gracia de Dios. Sí. Y nosotros como padres debemos ser conscientes de eso. Por otro lado, José, aunque no siempre es así, en ocasiones esa costumbre de niños y jóvenes de ver pornografía puede ser síntoma de un hogar infeliz. Es como que se refugian allí. No necesariamente. Pueden haber hogares muy estables y por la concupiscencia propia de uno verse involucrado, a uno le gustó y quiere seguir mirando. Pero tú sabes que los hijos de hogares disfuncionales buscan siempre algo donde refugiarse. Y hay que decir, y espero que no nos malinterpreten, que si bien la pornografía, y eso es lo que vamos a ver más luego, es algo aberrante, pecaminoso en gran manera delante de Dios, aborrecible, dañino, no es menos cierto que es atractivo a la carne. Sí. Lo que no es atractivo a la carne no es tentador. O sea, empieza cuando son muy niños, empieza como dijiste hace un rato, con curiosidad. Una curiosidad que no tiene una mala intención. Curiosidad, tú creces viendo la cabeza de las personas, la pierna de las personas, los pies de las personas, y te da curiosidad por ver aquello que siempre está cubierto. O sea, hay una curiosidad que no tiene una intención pecaminosa, pero cuando esa curiosidad es satisfecha, en un niño no necesariamente, pero ya en un jovencito desarrollado, despierta aquellas cosas que Dios puso allí precisamente para cuando llegue el momento de disfrutar el placer matrimonial, las cosas funcionen. Entonces es despertado cuando son jóvenes y empieza a crear una especie hasta de adicción. Así que tenemos que estar muy conscientes de esto.
y tener mucho cuidado con nuestros hijos. Hay otro dato que dan una compañía que ellos dicen, Marcos, que obviamente en Estados Unidos, donde se maneja más este tipo de investigación, las estadísticas, en nuestro país, eso no, en otros países, eso no es, nadie se ocupa de eso. No es común. Nadie se ocupa de ese tipo de tema. Pero ellos dicen dos cosas curiosas, dicen ellos. Uno, que 1/3 de las personas que tienen suscripción a páginas pornográficas son mujeres. O sea que está creciendo enormemente. Sí, enormemente. Y esos son un 33%. Exacto. Y dicen ellos, otro dato curioso, que uno de los estados, uno de los estados más puritanos en Estados Unidos por su religión es Utah. Y ellos dicen que Utah, en los estudios, era el que tenía de todos los estados la mayor cantidad de suscriptores a ese tipo de páginas. Que 30,000 personas cada día están accesando a ese tipo de información. Y que eso es una industria que genera millones y billones de dólares, porque hay mucho de ese contenido, obviamente, que es pagado, que no es gratis. Y hoy en día tenemos el sexting, que tú sabes que es una de las consecuencias que vamos a estar mirando de la pornografía. Explica, José, para los oyentes que no sepan lo que es el sexting, ¿a qué te refieres? Bueno, es cuando sus hijos toman fotos desnudos de ellos o videos y lo comparten con otros. O otros lo comparten con sus hijos. Exactamente, u otros lo comparten. Y eso es algo que ya está tomando mucha fuerza. Fuerza. Muchísimas fuerzas. Bueno, podemos ir cerrando, José, diciendo que la pornografía es un serio peligro, que todo padre debe asumir que su hijo en algún momento verá, aunque no lo esté buscando, y que debemos prepararlo para ello. Que la pornografía, a pesar de que es muy pecaminosa, no escapa a los creyentes. Su uso es a veces mucho más abundante entre creyentes de lo que uno quisiera admitir. Que no solamente la están usando hombres, sino también mujeres y aún matrimonios, lo que afecta la vida espiritual de los creyentes. A este punto quizás alguien se pregunte, pero ¿y por qué ustedes están tratando la pornografía como si fuera un pecado diferente a otro? Porque es un pecado como cualquier otro. Mis hermanos, la pornografía es sumamente dañina. Sus consecuencias son fuertísimas. Espeluznantes, de espeluznantes. Verdad. Y eso es lo que, si el Señor lo permite, estaremos tratando en nuestra próxima entrega. Déjame hacer apelar a que yo sé, Marcos, que este programa se llama Hombres de Verdad y está enfocado para los hombres, y yo espero que cada hombre pues lo reciba. Pero también yo sé que hay muchas damas que están mirando el programa, que han participado, y cuando hemos abierto las líneas para oír de personas, pues hemos tenido mucho público femenino. Quiero apelar a las madres que normalmente no tienen ese hábito. Normalmente las madres, puede ser una esposa joven, pero normalmente las madres, cuando ya una mujer es madre, es diferente y tiene hijos y está casada, que por favor ayuden a sus hijos en eso, porque muchas veces el papá no lo puede hacer como debiera, porque probablemente él también está atrapado. Entonces yo le animo a que ustedes ayuden lo más que puedan en vigilar, en verificar, en estar atento de cada uno de sus hijos, para que Dios las pueda usar a ustedes para disuadir a sus hijos de que este mal no debe ser practicado, y que no tenemos que esperar descubrir a nuestros hijos viendo ese tipo de material, sino antes comenzar a decirle que ese material, desde que el niño tiene 7, 8 años, ya hay que comenzar a hablarle de muchas cosas para que no sean los impíos o lo que sean los amiguitos quienes le enseñen, sino que sean los padres que comiencen a darle información sobre la sexualidad de una manera bíblica y correcta, pero también de los
del perjuicio, del daño que puede causar exponerse a esas imágenes dañinas y perversas para su vida. Si Dios lo permite, eso es lo que estaremos desarrollando en las próximas entregas. El Señor les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.